Bueno, ahora sí, bienvenidos oficialmente a nuestro programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde Puerto Rico hoy, sábado 12 de abril del 2025. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí compartimos información que va dirigida a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras, pero también al público en general. Tenemos estudiantes, tenemos eh, diferentes personas que se unen a esta comunidad para obtener información, que lo hacemos de una manera tranquila, sencilla, honesta, para llamar la atención de cada uno de ustedes e invitarles a que busquen más información, porque a final de cuentas eso es lo que queremos, que busquemos más información de los temas que estamos discutiendo aquí en el programa. Sarampión, para muchos desconocida la palabra, para otros enfermedad, para otros un virus, para otros es historia. En algún momento algunas personas tuvieron estas condiciones de salud y gracias al establecimiento de medidas que fueron asertivas y efectivas, se logró un muy buen control de los mismos. Para estudiantes de medicina, pues es una pregunta que hacen a modo de conocimiento, porque ya la mayoría no habíamos visto en vivo lo de la condición o la mayoría no hemos visto la condición. Así que hoy este es un tema para la reflexión, este es un tema no para señalar que hay cosas bien o que hay cosas mal, simple y sencillamente es que quiero poner nuestro granito de arena para llamar la atención, porque definitivamente en la parte de la prevención es donde está la magia y en base a esa prevención es que queremos basar esta conversación del día de hoy, de la noche de hoy. Así que dejen sus comentarios, déjenme saber desde dónde se están conectando, déjenme saber qué, qué piensan, si conocen de lo que es la condición o no, que durante este episodio vamos a estar hablando de ella. Así que si ustedes están listos, nosotros estamos listos, comenzamos. En Estados Unidos esta condición se identificó hace muchísimo tiempo, pero gracias al establecimiento de medidas de control se logró el control de la misma, incluso llegaron a decir hasta la erradicación de la misma. Pero en los últimos años, en los últimos meses han ocurrido un brote, ha ocurrido un surgimiento de casos de esta condición y es por eso que hoy queremos conversar sobre lo que hemos llamado sarampión, un llamado a la acción, un llamado a la acción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es eso mismo, comentar, discutir, llamar la atención de cada uno de nosotros y de nosotras, buscando la intención de que podamos poner nuestro granito de arena en este gran universo de condiciones que cada día se nos presentan. Así que comiencen a dejar sus comentarios, déjenme saber desde dónde se están conectando y qué opinan y compartan la información. Y para iniciar, en las Américas, la región fue declarada libre de transmisión endémica en el 2016. Libre de transmisión en el 2016. Pero ha habido un resurgimiento de los casos y este resurgimiento de los casos pues nos ha ido llevando a esta llamada a la atención, porque definitivamente no queremos ver personas con esta condición, porque puede ser letal. Así que no queremos ver esta condición. Y recientemente, debido a esto que está ocurriendo en la región de las Américas, aquí en Puerto Rico, pues se hizo ese llamado a la atención. Y esto en unos periódicos locales de aquí de Puerto Rico, en donde dice, esto fue en marzo 3 del 2025, Puerto Rico se prepara ante el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos con medidas preventivas. ¿Cómo o cuáles son esas medidas preventivas? La vacunación, reforzar la importancia de la vacunación, porque está demostrado que en aquellas comunidades donde hay un alto nivel de personas vacunadas,
estas condiciones sí están en control. Eso fue en marzo. Luego en abril vemos que hay una alerta sanitaria por un brote de sarampión en Estados Unidos con más de 600 infectados, y lo que llamó la atención fue que hubo 2 fallecidos. Esto fue en abril 10 de este año, abril 10. O sea, que tenemos que marzo empiezan a llamar la atención por esto que está surgiendo, y luego en abril ocurre ya ese llamado a la atención de forma más importante. Pero lo que quiero presentarles también y compartir con ustedes es esta persona que está ocupando, o que es a partir de febrero de este año, asume el cargo del secretario de Salud y los Servicios Humanos de Estados Unidos. ¿Por qué traigo a colación a esta persona? Porque le voy a dar unos datos que creo que son importantes. Porque hoy, como les dije al inicio, lo que vamos a estar es hablando de la condición, pero vamos a ir llevando paso por paso, porque la intención es que cuando terminamos este episodio, cada uno de nosotros busquemos más información, nos orientemos y que logremos identificar de dónde es el origen de esa información que estamos recibiendo, porque es importante que tengamos esa información, el origen de dónde estamos recibiendo la data y cómo nosotros podemos manejarla. Entonces, por eso es que estoy haciendo aquí énfasis de esta persona, que es Robert F. Kennedy Jr., que a partir del febrero de este año asume el cargo del secretario. Él es abogado, ambientalista, es autor y activista estadounidense, es hijo de Robert F. Kennedy, sobrino del presidente John F. Kennedy. Ha trabajado en temas de conservación del medio ambiente y ha sido una figura controvertida debido a sus opiniones sobre las vacunas y otros temas de salud pública. Ha sido una persona controvertida en esto de la vacuna y la importancia que ellas tienen. Pero empecé dándole unos reportes o unas imágenes de reportes de aquí de Puerto Rico, y quiero que vean esta. Esta es del 11 de abril del 2025. Ya les acabo de decir que Robert F. Kennedy Jr. tiene unas ideas, o dentro de su forma de acción, pues no cree en la vacunación. Pero el 11 de abril surge esto. En el Imparcial reportan: Robert F. Kennedy Jr. promueve la vacunación contra el sarampión, pero siembra dudas sobre su seguridad. Y entonces ahí vemos y decimos, pues no entiendo. ¿Por qué promueve la vacunación pero siembro dudas? Bueno, si volvemos al origen, debemos de tener claro que su forma es que no favorece a la vacunación. Por lo tanto, tiene una visión con los grupos que son antivacunas, pero él no puede darle el brazo a torcer. Por eso es que dice que estoy a favor, promuevo la vacunación, pero tengo dudas de su seguridad, y más adelante vamos a estar hablando de esa seguridad de las vacunas. ¿Por qué hace esta declaración? Por las muertes que hubo. Por las muertes que hubo, pues ahí como que dice, espérate, tengo que tomar una acción, y dice, pues promuevo la vacunación, pero tengo dudas de seguridad. Y al decir que tiene dudas de seguridad, viene a escena otro personaje, que es el doctor Paul Alan Offit, que yo creo que también es importante que hablemos un poquito de él, porque cuando surge esta duda en cuanto a la seguridad, pues esta persona yo creo que tiene base suficiente y conocimiento para podernos ayudar a entender cuán seguras o cuán inseguras pudieran ser las vacunas. El doctor Paul Alan Offit es director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. Ha publicado más de 130 artículos en revistas médicas
y científicas en las áreas de respuestas inmunitarias específicas del rotavirus y seguridad de las vacunas. Seguridad de las vacunas. Es autor o coautor de libros sobre vacunas y vacunación. Es uno de los rostros más públicos del consenso científico que las vacunas no tienen asociación con el autismo y como resultado ha sido el blanco frecuente de correos de odio y otras amenazas de muerte por la postura que él está recibiendo. Por lo tanto, lo que quiero hasta aquí llegar es, si tenemos una persona que está diciendo su postura de las vacunas y cuestiona la seguridad, pero tenemos esta otra persona que es un experto, que lleva muchísimos años desarrollando artículos científicos, que nos dice que las vacunas son seguras. No vamos hoy a crear si son o no son. Yo solamente le voy a dar la información para que ustedes creen su propia respuesta, que ustedes tengan su propia postura. Lo que quiero es que independientemente sea cual sea la postura, sea informada. ¿Está bien? Eso va a ser nuestra misión del día de hoy. Así que comparto otro dato que creo que también es importante, que dice el doctor Paul Anofit. La enfermedad ha regresado porque un porcentaje crítico de padres ha optado por no vacunar a sus hijos, en gran parte debido a la desinformación proporcionada por personas como el actual secretario. Esa es su opinión, no es mi opinión y eso es solamente su opinión. Lo traigo es porque él entiende que la razón del resurgimiento de estos brotes del sarampión se debe a la necesidad o a la ausencia de esta vacunación. Así que por eso es que hoy le estamos comentando y por eso es que decidimos hoy llamar este episodio Sarampión, un llamado a la acción. Déjenme su comentario, díganme desde dónde se están conectando, qué opinan del tema, qué opinan de las vacunas, qué creen de la vacunación, para de esa forma nutrirnos cada uno de nosotros y poder desarrollar el tema de una manera más tranquila, sencilla y honesta, que es lo que estamos haciendo con ustedes. Pero tal vez alguno de ustedes me puede decir, oye Iván, está chévere, pero verdaderamente a mí me gustaría saber qué es una vacuna. Me gustaría saber qué significa un brote, porque lo estoy escuchando en las noticias, lo veo en los reportajes, está en el periódico, pero verdaderamente no sé lo que es. Yo creo saber, pero no sé lo que es. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a conversar sobre qué son las vacunas. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a irnos por lo básico. Las vacunas son preparaciones biológicas para defenderse de enfermedades específicas. O sea que cuando nos ponen una vacuna es con la intención de que nuestro cuerpo produzca alguna sustancia que nos va a defender de algo en particular. Eso que nos va a defender puede estar de diferentes formas en esa vacuna, inactiva, debilitada o parte de lo que queremos que nuestro cuerpo nos defienda debe estar en esa vacuna. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se quiere que esto haga en nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo o produzca los anticuerpos necesarios para podernos defender. Porque si no, no habría una forma en que nuestro cuerpo nos va a poder defender. Entonces, una vez que tenemos esas vacunas que nuestro cuerpo nos está defendiendo, deberíamos de comentar cómo ha sido esa evolución, porque no siempre hemos tenido las vacunas. No siempre han sido desarrolladas a través del tiempo. Así que aquí les estoy compartiendo una información que yo creo que también es importante, en donde nos dice que en el 1796 la primera fue la de viruela y han seguido surgiendo vacunas hasta que en el 1963 es que surge la vacuna del sarampión.
Ahí ven que dice 1963, un guión 71, porque se fue evolucionando, se fue trabajando hasta que en el 71 surge la vacuna del MMM, que es el sarampión, paperas y rubeola. Siguen desarrollándose, investigando y produciéndose diferentes vacunas a través de los años hasta que en el 2020 llegamos a la famosa vacuna del COVID. Ya sabemos lo que es vacuna. Ahora escuchamos mucho lo que es los brotes. ¿Qué son los brotes? Un brote en epidemiología se define como la aparición de un número de casos de una enfermedad en una comunidad o en una región que supera claramente los casos esperados de esa condición. Cuando se sobrepasa de esos casos esperados, eso se considera un brote. Cuando hablamos de brote, no solamente hablamos de enfermedad, también hay otras condiciones como exposición a tóxicos, problemas de salud, entre otros. Cuando está el brote y ese brote no se logra controlar, entonces es que surgen lo que se conoce como la alerta epidemiológica. Y una alerta epidemiológica ya es una comunicación oficial emitida por las autoridades de salud pública para informarnos a la comunidad sobre un evento de salud que pudiera representar un riesgo para la población. Vamos a repetirlo. Cuando hablamos de la alerta epidemiológica es cuando ya ustedes empiezan a ver las acciones un poquito más contundentes de los gobiernos informando, comunicando la situación, diciendo está pasando tal cosa, necesitamos que presten atención y hacen recomendaciones de cómo nosotros podemos prevenir o controlar la propagación de una enfermedad o mitigar sus efectos, que tal vez eso fue lo que estuvimos viendo cuando estábamos presentando esas imágenes de los periódicos en donde estaban informando. Primero nos dijeron, está ocurriendo tal cosa con el sarampión. Luego nos dijeron, hay un brote. Y luego nos dicen, le estamos recomendando que se vacunen porque ya esto necesitamos tomar medidas más violentas. Les quiero pedir disculpas si no me están viendo, es porque tengo una situación acá con la imagen, pero como el sonido está, pues vamos a seguir compartiendo la información con cada uno de ustedes. Así que dejen sus comentarios, díganme de dónde se conectan, qué opinan de la información, si sabían lo que es esto de la alerta, si saben lo que es el brote, si saben lo que es la vacuna, para de esa forma seguir conversando. Pero ¿qué sucede? Algo que ocurre con bastante frecuencia es las personas que empiezan a decir o empiezan a hablar o empiezan a contar historias y pueden llegarnos a confundir. Y pudieran hablar de la inmunidad y pudieran hablar de que si nos enfermamos vamos a estar protegidos y como estamos protegidos no necesitamos ponernos vacuna alguna. Bueno, hay algo que se conoce como una inmunoamnesia. Yo quiero que prestemos atención de este término porque pasa con bastante frecuencia en aquellas personas que no fueron vacunadas, que les da la condición de sarampión, pues pudiéramos pensar que van a tener una inmunidad, van a tener una protección de por vida. Pero se ha demostrado que muchas de las personas, o no le quiero decir muchas, algunas de las personas que le da el sarampión, su sistema inmunológico como que se les olvida. Se les olvida que tuvo la enfermedad, por lo tanto, la defensa disminuye y si esa defensa que tenemos, esos soldaditos que se supone que si volvemos a estar en contacto con este virus nos defienda, no pasa. Eso es uno. Y lo segundo es que también esa inmunoamnesia como que se le olvida defendernos de otras enfermedades y nos hacemos más vulnerables, estamos más susceptibles a que nos enfermemos.
Así que el virus del sarampión puede dañar esa memoria inmunológica en niños, en adultos y en adolescentes, lo cual los hace vulnerables a otras infecciones o a otras enfermedades infecciosas después que se recuperan de lo del sarampión. Es por eso que es importante, quería traerle este término, porque podemos pensar lo de, pues me enfermo, me dio el sarampión, ya no me voy a enfermar. Pues no, porque se ven estos casos que está pasando y sí, probablemente algunos de ustedes está diciendo, oye, pues eso me acuerda como que me está acordando el COVID. Ajá. Por eso era la vacunación del COVID continua, porque no se estaba logrando que nuestro sistema inmunológico creara las defensas, pero que se quedaran presentes y no se olvidaran de defendernos. Es por eso que la vacunación es crucial, no solo porque previene la enfermedad, sino que también protege la respuesta inmunológica para futuras infecciones. Si vuelves y estás en contacto con el virus, nuestro sistema se va a acordar porque se descubrió que aquellas personas que fueron o que son o que están vacunadas contra el sarampión, esa inmunidad sí se queda, sí se ha perpetuado. No en el caso de las personas que no fueron vacunadas, se enfermaron, pues esos anticuerpos no se están quedando. Por eso es que se está reforzando la importancia de lograr esta vacunación. Hasta el momento me gustaría saber qué opinan, me gustaría saber si esta información entiende que le va a ser útil, si entienden que les va a llevar a que busquen más información, que a final de cuentas es lo que queremos, es invitarlos a que busquen más información del tema. Y como a modo histórico, ¿qué podemos hablar de estos brotes en las Américas? Pues en la era antes de las vacunas, el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes al año en todo el mundo. 2.6 millones de muertes al año en todo el mundo. Eran las muertes provocadas por el sarampión antes de la vacunación. En las Américas, 12.000 muertes. Tras la introducción de la vacuna en 1963, los casos disminuyeron drásticamente. Tan drásticamente que probablemente muchos de los estudiantes de medicina no habían visto ni un caso de sarampión. La región fue declarada de transmisión endémica en el 2016, pero han ocurrido unos brotes que nos han llevado a que estemos discutiendo este tema hoy y ha llevado que los gobiernos inviten a la ciudadanía a orientarse, a conocer, a saber, a vacunarse sobre esta enfermedad. Pero así como hablamos de brote, así como hablamos de respuesta, así como hablamos de sistema inmunológico, así como hablamos de vacuna, pues también quizás algunos de ustedes pueden estar diciendo, ok, pues entonces, ¿qué es el sarampión? ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? ¿Es un hongo? ¿Cómo se me pega? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me puedo sentir? ¿Cómo todo el mundo se siente igual? ¿Qué está pasando con esto del sarampión? Bueno, pues a grosso modo, el sarampión es una enfermedad viral aguda y si es viral es porque está causada por un virus, pero es extremadamente contagiosa, más contagiosa que el COVID. Así que es importante que tengamos ese dato. Es causada por un virus y es extremadamente contagiosa. Se caracteriza por este nivel tan alto de contagio. Y por eso es que se considera como la enfermedad más contagiosa de las enfermedades. Afecta principalmente a niños, pero puede presentarse en cualquier persona sin inmunidad. Sin inmunidad significa que su sistema inmunológico esté debilitado, que no haya sido vacunado,
que por alguna condición de salud, por medicamentos, su respuesta inmunológica no sea la adecuada, pues esas personas están en riesgo. La alta contagiosidad del sarampión nos lleva a estar hablando o a estar reforzando la necesidad de la vacunación de una manera amplia y sostenida. O sea, sostenida cuando decimos es que no podemos bajar la guardia para poder de esta forma prevenir los brotes y proteger a la población que es vulnerable de enfermarse. Quizás yo pienso, yo digo, yo no me voy a vacunar, pero en mi casa tengo un adulto mayor con condiciones de salud que hacen que su sistema inmunológico esté débil. Pues ese adulto mayor lo estoy poniendo en riesgo porque ya sé que la enfermedad del sarampión es altamente contagiosa. Por lo tanto, los puedo poner en riesgo. Al ser altamente contagiosa, por eso es que quiero volver a reforzar esta información, al ser altamente contagiosa, la importancia de mantener esquemas de vacunación activos al día para ayudarnos a prevenir estos brotes y proteger a las poblaciones son vitales, porque de esa forma lo podemos prevenir y podemos controlar. Pero también quiero llamarles la atención porque hay un lenguaje común que muchas veces utilizamos y podemos confundir y podemos llegar a pensar que el sarampión es lo mismo que la rubeola, pero no es lo mismo. Es completamente diferente. Y yo les quiero dar unos datos para que los podamos diferenciar entre el sarampión y la rubeola. Les pido disculpas porque este slide se ve como bien cargado, pero yo se los voy a estar resumiendo y la intención también es que luego cuando estén viendo el episodio, lo estén viendo por YouTube, pues que puedan detener el video y prestarle atención a lo que está diciendo en este slide. El sarampión, también conocido como paperas, su agente causante es un virus. La transmisión, como habíamos hablado, es altamente contagiosa a través de gotitas respiratorias en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Los síntomas, tiene diferentes síntomas, pero la fase inicial es una fiebre alta. Eso es uno de los datos, una fiebre alta. Se presenta tos seca, se presenta secreción nasal, que es lo que se conoce la famosa coriza, ojos rojos y llorosos, que es lo que se le conoce como conjuntivitis. Y lo característico es la presencia de pequeñas manchas blancas con un centro azulado o blanquecino dentro de la boca. Y eso se le conoce las manchas de Koplik, que son los distintivos del sarampión. Hay un exantema que es un rash en el cuerpo, que son unas manchas rojizas o marrón que comienzan en la cara, importante el dato, que comienzan en la cara y el cuello y luego se extiende al tronco y a las extremidades. Comienza en la cara, en el cuello y luego se extiende al tronco y a las extremidades. Las complicaciones varían desde muy grave hasta la muerte. Duración de la enfermedad puede durar unas 2 semanas y la inmunidad, la infección confiere inmunidad de por vida. De por vida le puse entre comillas porque hablamos de lo de la amnesia del sistema inmune y existe una vacuna para ayudarnos a manejarlo, la MMR y la SRP, que son las vacunas que están recomendadas. Aquí les quiero presentar de modo gráfico lo de el exantema, ese rash, recuérdense, el rash comienza en la cara, en el cuello y luego se va moviendo hacia el torso y los brazos. Y lo que está a mano derecha es las manchas de Koplik que se ven en la parte de la mucosa de la boca, que son blancas con un fondo que puede ser rosado, puede ser rojito, púrpura. Eso es lo característico del sarampión.
Vamos para la rubeola, porque es importante diferenciarlo, porque por ahí también le dicen sarampión alemán o el tercer sarampión, y cuando decimos sarampión ahí es donde puede haber la confusión y no, es completamente diferente. Es causado por un virus también, pero es de otro género. La transmisión es contagiosa a través de las gotitas respiratorias, igualito que el sarampión, pero generalmente es menos contagioso que el sarampión. Los síntomas a menudo son más leves. O incluso una persona puede llegar a tener la enfermedad sin tener síntomas, porque son tan leves que puede ser que pase sin los síntomas, especialmente en los niños. Pero pudiera haber dolor de cabeza leve, congestión nasal, malestar general, inflamación de los ganglios, y principalmente detrás de la oreja y en el cuello. Cuando hablamos de ganglios, muchas veces cuando uno se enferma, uno se toca en el cuello detrás de la oreja, siente como unas pelotitas que nos asustan. Pues esas pelotitas son los ganglios que se activan para podernos ayudar a pelear contra la condición que nos esté pasando. Pueden haber también el rash puede estar presente, puede ser rosada o un rojo claro que comienza también en la cara, se extiende rápidamente el cuerpo, pero este rash que provoca estas manchas van a ser más pequeñitas y separadas, contrario a lo que es en el sarampión, tienen un color más intenso. Puede haber dolor de las articulaciones, especialmente en las mujeres adultas. Las complicaciones generalmente son más leves que las del sarampión. El riesgo en el embarazo, si una mujer embarazada que tenga la rubeola, sí hay que vigilarla porque puede provocar algo que se llama el síndrome de rubeola congénita en el bebé, y que es la complicación más severa que se ve en cuanto a la rubeola. La duración de la enfermedad dura pocos días y la inmunidad es igual. Se la podemos combatir con el uso de vacunas. Así que hoy estamos hablando de este tema del sarampión, un llamado a la acción. Déjenme saber qué opinan. Sarampión, rubeola, importante identificarlo, importante conocer estos síntomas, saber que si usted está con alguien, de momento esa persona empieza a tener cambios de temperatura que son importantes. Y luego de unos días empiezan a tener un rash que empieza en la cara, en el cuerpo y se riega se va para el cuello, para el torso y luego para las extremidades. Importante que nos detengamos y que entendamos que cuando ya la persona tiene estos síntomas, ya usted está infectado porque el virus se empieza a transmitir mucho antes de que empiecen los síntomas. Por eso es que es importante tenerlo pendiente, identificarlo, saber qué está pasando. ¿Cuál es ese panorama actual? ¿Cuál es el panorama que está ocurriendo en las Américas? Pues la Organización Panamericana de la Salud emite esta alerta epidemiológica por el aumento de casos que está ocurriendo en el 2025. Una proporción considerable de casos se da en adolescentes, en adultos jóvenes no vacunados. O sea, es lo que se está viendo, que este aumento, esta alerta, están identificando casos que son adolescentes, adultos jóvenes no vacunados. Por lo tanto, lo que hablamos al principio, la acción, la invitación, la llamada a la acción que está haciendo la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud es que está invitando a los países a intensificar sus recursos de vacunación y vigilancia. ¿Por qué vigilancia? Porque como es una enfermedad altamente contagiosa, si no se controla, va a ser muy difícil luego y los efectos que vamos a tener pues no van a ser nada agradables. ¿Cuál es su impacto en las Américas? Pues el impacto significativo en la salud pública, aumenta la morbilidad y la mortalidad, específicamente en aquellas poblaciones que son vulnerables. Y cuando hablamos de vulnerables, hablamos de personas que su sistema inmunológico está debilitado o que no han sido vacunados, por lo tanto no tienen las defensas para protegerse del sarampión.
Los brotes imponen una carga económica en los sistemas de salud y a las familias. ¿Por qué? Porque necesitan intensificar estas campañas de educación. Y tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud tienen un papel fundamental en darle seguimiento y mantenernos al tanto de esta situación. ¿Cuál es uno de los factores que pudiéramos o pudieran ser identificados como las causas de este brote que ha surgido en diferentes países? Pues uno de ellos es personas no vacunadas. Y las personas no vacunadas pues tienen sus razones y su justificación. Y nosotros no vamos a entrar en que si están correctos o no están correctos. Solamente vamos a estar dándole esta información para, como le dije al principio, tengamos la data, busquemos información y decidamos tomar esa postura final. Vamos a hablar de algunos de los mitos. No voy a hablar de todos, solamente voy a hablar de algunos. Y puse mitos porque le voy a presentar cuál es el mito, pero le voy a presentar por qué es que se considera un mito. Como por ejemplo, vamos a empezar. El mito, que yo creo que muchos lo hemos escuchado. Las vacunas causan autismo. Parece que esto es algo que lo escuchamos con muchísima frecuencia. El origen de ese mito es que se popularizó a raíz de un estudio publicado en el 1998 por Andrew Wakefield, que sugería un vínculo entre la vacuna triple vírica, que es lo que hablamos ahorita, el MMR, y el autismo. De ahí es que surge ese mito. ¿Por qué decimos que surge y por qué es un mito? Porque está demostrado que no es cierto. Por ejemplo, lo primero es que fue un estudio fraudulento. ¿Por qué fraudulento? Porque Wakefield fue desacreditado por fallas metodológicas graves, conflictos de interés no declarados y fraude ético. Fue retractado por la revista que lo publicó, el estudio donde fue publicado en la revista lo retiró y Wakefield perdió su licencia médica por lo que hizo. La segunda causa, la evidencia científica exhaustiva demuestra, ¿verdad?, a gran escala en los estudios realizados en diferentes países que involucran a millones de niños, han investigado esta posible conexión y consistentemente no han encontrado ningún vínculo entre la vacuna MMR y ninguna otra vacuna tampoco y el trastorno del espectro autista. Y la tercera es que la coincidencia temporal, ¿en qué se refiere esto? El autismo es una condición de neurodesarrollo cuyos primeros signos suelen hacerse evidentes en esa misma etapa, más o menos en el segundo año de vida, en la que se administran varias vacunas infantiles. Esta coincidencia en el tiempo llevó erróneamente a algunas personas a asumir una relación causa-efecto que no existe. Así que por eso señalamos lo de que las vacunas provocan autismo, lo señalamos como un mito basándose en la información científica que lo desmiente. El segundo mito, las vacunas contienen ingredientes peligrosos como el mercurio, el timerosal, aluminio y formaldehído, que también es algo que hemos escuchado con alguna frecuencia. Pues, ¿por qué es un mito? Lo primero, el timerosal, que es mercurio, es un conservante a base de etilmercurio. Etilmercurio, que es diferente al metilmercurio, que es tóxico, que sí se acumula, por ejemplo, en el pescado. Este etilmercurio que se utiliza como preservante se elimina del cuerpo mucho más rápido que el metilmercurio. Como medida de precaución y no por evidencia de daño,
como medida de precaución y no por evidencia de daño, se eliminó de casi todas las vacunas infantiles en muchos países a principios del 2000. Múltiples estudios han confirmado su seguridad en las dosis utilizadas. O sea que en aquellas vacunas que todavía tienen el etilmercurio es en dosis muy pequeñas y controladas donde se demuestra que son seguras. El segundo, aluminio. Se usa en forma de sales como adyuvante a algunas vacunas para mejorar la respuesta inmunitaria. La cantidad es mínima, segura y mucho menos que la que un bebé ingiere a través de la leche materna, de la fórmula o de los alimentos. ¿Qué ustedes creen? Lo repito, aluminio se usa en forma de sales como adyuvante. O sea, lo que se quiere es para que nos ayude a una respuesta inmunitaria mejor. Y que la cantidad de aluminio que se utiliza es tan mínima que es menor que la que pudieran encontrar en que la que un bebé ingiere a través de la leche materna, fórmula o alimentos. El otro químico, formaldehído, se utiliza para inactivar el virus o toxinas bacterianas durante la fabricación. Es esencial para sintetizar aminoácidos y ADN. Y las dosis seguras es, lo que se refiere a eso es que los ingredientes en las vacunas están presentes en cantidades extremadamente pequeñas, rigurosamente probadas para ser seguras y muy por debajo de los niveles que pudieran ser perjudiciales. Es por ello que se considera que el mito del mercurio, porque está demostrado que en las vacunas no está presente como se quiere se presenta en muchos casos. El otro mito, es mejor la inmunidad adquirida pasando la enfermedad, inmunidad natural, que la inmunidad por vacunación. Cuando veo ese mito me acuerdo del COVID. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué es un mito? Uno, los riesgos de la enfermedad natural. Si bien pasar la enfermedad puede generar inmunidad, que es cierto, no siempre es duradera, por lo que hablamos ahorita, o completa. E implica usted correrse el riesgo de enfermarse y que se presenten las complicaciones de esa enfermedad. Lo otro, la seguridad de las vacunas. Las vacunas inducen a una inmunidad sin la necesidad de sufrir la enfermedad y sus peligrosos riesgos. Permite desarrollar la protección de una manera mucho más segura. Y a veces mejor inmunidad vacunal. Para algunas enfermedades, por ejemplo el tétano y otras, la inmunidad generada a través de vacunas, de hecho, es más fuerte y fiable que aquellas personas que se enferman. Dejen su comentario. Yo sé que este tema es un tema que puede crear pasiones, pero la intención es tener la información, compartirlo con cada uno de ustedes. Siéntense, busquen información, porque estoy seguro que de la información van a poder seguir usted adquiriendo otra data y esa data les va a llevar a tomar una postura que es la que usted entienda y esa postura es la que se va a respetar. Así que estos mitos son importantes que lo identifique, busque información, valide la data y determine cuán cierta es esa información que está llegando a usted y se considere como algo cierto o como que es un mito. Dele la validez al recurso, a la fuente donde está obteniendo la información. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Lo que podemos hacer es orientarnos, buscar información y dirigirnos a las personas que tienen la data correcta. Buscar y validar todos los puntos. No nos vamos a quedar en una sola área. Busque la información científica, busque la información que se dice, busque en los grupos qué es lo que se está diciendo. No tome por bien todo lo que ve en las redes, porque no todo lo que está en las redes es cierto. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros lo validemos, que busquemos la información y que decidamos, mira, sí,
esto es cierto, esto no es cierto, tengo duda en esto, déjame ver a quién le voy a preguntar, pero pregúntale al experto, al que sabe, el que tiene la data de forma correcta, porque es súper, súper, súper importante que cada uno de nosotros nos eduquemos de forma correcta. Así que nada, quería sacar este ratito para compartir con cada uno de ustedes y hablar de este tema que es vital, conversar de este aspecto que es necesario que cada uno de nosotros y de nosotras lo conozcamos para poder protegernos de una enfermedad como lo es el sarampión, que no es fácil e implica mucho riesgo para la salud de la persona y también ese contagio que es tan amplio, que es tan rápido. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos estar pendientes y preparados. Yo espero que cada uno de ustedes que sacan este ratito esté bien. Así que vamos a ir cerrando este episodio, el cual hablamos sobre la enfermedad del sarampión y la necesidad de explorar, de educarnos, de saber sobre las vacunas, que más allá de la ciencia, recordemos que esta es un tema profundamente humano. Se trata de cuidarnos, pero también entender nuestra conexión con los demás, entender nuestra conexión con nuestra comunidad, especialmente con aquellos que tienen su sistema inmunológico deprimido, que están vulnerables a enfermarse. Es por eso que es una decisión informada sobre las vacunas. No solo es un acto personal, pero también es una pieza clave para protegernos de forma colectiva, para que el grupo, para que la tribu, para que la comunidad esté bien, esté en salud, estemos empoderados de la información, porque de esta forma, si tenemos nuestras comunidades sanas, tenemos las personas sanas, vamos a poder defendernos y protegernos. ¿Qué significa para cada uno de ustedes el protegerse? ¿Qué significa para cada uno de ustedes estar sanos de forma individual? ¿Qué significa para cada uno de ustedes tener comunidades sanas? ¿Qué significa la vacunación? ¿Qué significa el administrarte estas vacunas? Lo que usted decida, hágalo con conciencia, hágalo con información, hágalo con toda la base científica adecuada para que tome sus decisiones. Así que muchísimas gracias por haber sacado este ratito conmigo. Disculpen que me tuve que ir del escenario, pero lo importante no soy yo, lo importante es la información, que busquen data, se orienten, se eduquen y que protejamos a cada una de nuestras comunidades. Para mí es un placer, es un honor, es un privilegio que hayan estado conmigo. Recuerden, conéctense a las diferentes plataformas, conéctense al canal de YouTube, conéctense a los canales de los podcasts, Spotify, Google Podcast, Apple Music, entre otros, porque ahí se sube el contenido una vez que lo editamos y lo modificamos. Y ahí usted lo puede detener, le puede dar para atrás, puede mirar la información que está en los slides con más detenimiento. Que se mantengan pendientes para el próximo tema que vamos a estar desarrollando desde aquí de Signos Vitales. Cuídense mucho y buenas noches.